Bueno, buenas noches. El día de hoy estamos ya con la segunda tutoría. Vamos a dar inicio con el material complementario que tienen ustedes actualmente en el espacio de tutoría número 2. Hoy vamos a hablar un poco de lo que nos dice la ISO 9004, que es la norma ISO que viene a complementar o que ayuda mucho a las organizaciones a mantener no solo o a tener no solo un sistema de gestión de calidad, sino que también le ayuda a sostenerlo en el tiempo, a mantener la excelencia, no solo desde una perspectiva de cumplimiento de estándar de calidad, sino de excelencia en la gestión. ¿Me confirman que todos puedan ver la pantalla, por favor? Sí, señora. Ok. Bueno, actualmente en el material que ustedes tienen, la ISO de la que se habla es la ISO 9004-2009. Recordemos que las normas ISO cada cierta cantidad de años son revisadas y se hace una actualización. En este momento la ISO que está vigente es la ISO 9004-2018. Básicamente, dentro de los cambios que tuvo la norma, eh, tuvo como un resurgimiento en varios puntos. Uno es que se incorporó un capítulo completo que se dedica con exclusividad a lo que es el éxito sostenido. Además, se incorporó un apartado dedicado a los recursos financieros, a la participación de la alta dirección y así como la motivación de los empleados en la organización. Entonces, de una u otra forma, el liderazgo de la alta dirección, tanto en brindar los recursos financieros, como en colaborar en la motivación, como en dar el ejemplo, en participar en todos esos procesos, se vuelve vital. Lo hablábamos en la sesión de tutoría pasada. Cualquier organización que quiera implementar una norma ISO, sea la que sea de certificación o no, debe sí o sí tener siempre incorporado en su ADN que el liderazgo es lo más importante. Además, bueno, se pide también que la organización valore la adaptación de las necesidades presentes y el futuro de la organización. ¿Y eso qué significa en una norma ISO? Bueno, eso es que se valoren cuáles pueden ser los riesgos que puedan afectar a la organización. Por ejemplo, un riesgo que vino a afectar a todas las empresas del mundo fue la pandemia. Díganme cuál organización hace 2 años hubiera creído que iba a llegar una pandemia de un virus de China que iba a paralizar el mundo a nivel comercial por tanto tiempo. Creo que a nadie se nos hubiera ocurrido. De hecho, hace exactamente 2 años escuchábamos que ya la pandemia iba llegando a Europa, ya ni siquiera había habido un caso en Costa Rica de coronavirus. Entonces vemos que todo el tema del riesgo, de valorar todos esos riesgos que de una u otra forma puedan afectar el futuro de la organización, es una de las cosas que precisamente esta norma nos pide. Lo otro es cómo se va a hacer la adaptación a los cambios que se producen en el mercado. Por ejemplo, bueno, el mundo a nivel global, ¿verdad? Recordemos que ahora lo que sucede en una esquina del mundo afecta a todo el resto. A nivel comercial, no solo venimos saliendo y empezando a recuperarnos de una pandemia, sino que ahora venimos con el problema de la guerra. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿en qué le puede afectar a países como el nuestro el tema de la guerra? No sé si han visto, por ejemplo, que ya hay temas de imposiciones comerciales a Rusia precisamente por el hecho de que ya nadie debe comerciar con él. Entonces, los grandes países y las grandes empresas empiezan a decir, ya no le vamos a comprar a Rusia, ya no vamos a hacer negocios con ellos y ya no vamos a comercializar ningún tipo de materia prima. Bueno, si nosotros estamos en un contexto de globalización, tarde o temprano esos cambios en el mercado van a afectarnos. ¿Cómo nos pueden afectar? El precio del petróleo puede subir, algunas monedas extranjeras pueden cambiar y entonces al final son insumos que se utilizan en el comercio propio de cada país para poder realizar
actividades mercantiles. Entonces, eso es muy importante con la nueva norma 9004-2018. Luego, también enfoca mucho el tema de la mejora, ¿verdad? La mejora desde la perspectiva de mejora continua, más alineada con el enfoque que tiene la 9001 y se supera con respecto a la versión actual que tenía la 9004. Además, se busca abarcar temas que tienen que ver con alineación, con despliegue de estrategias, con el tema de las políticas, con los objetivos de las empresas, incluso valorar los contextos en los que la empresa está desarrollando, siempre pensar en lo que es la misión, la visión, la cultura de las organizaciones, incluso en las empresas donde se utiliza el cuadro de mando integral para la planificación estratégica. Esta norma nos permite alinear ese cuadro de mando integral con la norma y nos ayuda a buscar la excelencia. Y entonces, ¿cuáles son las herramientas más importantes de esta nueva norma o que le aporta a las organizaciones? Bueno, lo principal tiene que ver con responsabilidad social corporativa. Recordemos que la norma recientemente publicada con relación a responsabilidad social corporativa nos fortalece todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Y ahora les pregunto, si ustedes tuvieran que pensar en una empresa en Costa Rica, de cualquier tipo que sea, que es responsable, que tienen responsabilidad social corporativa, ¿qué ejemplo me darían? Caja del Seguro Social. Empresa privada. Ah, bueno. ¿Y hay una clínica privada? Bueno, es que recordemos que la responsabilidad social corporativa tiene que ver con más bien con que una empresa que no tiene giro de negocio de tipo social haga actividades de bien social, o sea, que ayude o colabore. Hay una que siempre se luce, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto los programas que tienen que ver con el sueño de Navidad a fin de año. Entonces, siempre hay una empresa, ¿verdad?, que se dedica a la comercialización de línea blanca, para no... Importadora móvil. Exactamente, entonces, esa empresa, ¿ellos qué hacen? Ellos venden línea blanca, pero como parte de su responsabilidad social corporativa, que dicen, bueno, vamos a devolverle al pueblo costarricense de lo que a nosotros hemos ganado. Y entonces van y hacen ese tipo de actividades. Tenemos que recordar que la responsabilidad social corporativa obedece a un plan. Un segundo para silenciar. Obedece a un plan y no es lo mismo que ser filántropo, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, hay responsabilidad social corporativa en muchos aspectos. No es solamente temas de bien social. Puede haber empresas que tengan responsabilidad social corporativa en temas ambientales. Por ejemplo, ¿cuántas empresas nos llegan y dicen, bueno, por ejemplo, Intel lo hace con sus empleados. Hoy vamos a ir un sábado que todos están en día libre con los recursos de la empresa a hacer una limpia en un río. O vamos a ir a hacer una limpieza en una playa. Ok, esos son actividades de un programa de responsabilidad social corporativa que no necesariamente es llegar e ir a dar temas como de donación, ¿verdad? Sino que más bien ahí lo que dona el personal es el tiempo. También, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver programas como los que tiene Florida Bebidas, con respecto, yo no sé si ustedes han visto que antes era como muy famoso, lo anunciaban en Teletica, el programa Ambientados, que era para el reciclaje, donde las personas podían ir y llevar su basura o pueden ir y llevar, por ejemplo, no sé si han visto empresas como las que venden baterías para vehículos y para motos. Entonces, si usted lleva la batería vieja, le hacen un descuento. Bueno, eso es parte de su programa de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Para que esa batería sea adecuadamente desechada y cumpla con procesos correctos de reciclaje, de reutilización o de desecho. Entonces, tenemos que tener claro que
esta norma, más que decirle a las organizaciones, ustedes tienen que ser de calidad, tienen que tener calidad en sus procesos, tienen que aportarle a la organización, les pide un poquito más. Entonces, ya sea temas ambientales, temas de tipo filantrópicos, temas de, hay responsabilidad social corporativa, por ejemplo, en muchas organizaciones dentro de su mismo giro de negocio. Entonces, eso es súper importante en esta nueva norma. Otro tema que también se toca mucho es sobre los factores ambientales y culturales de la organización. Por ejemplo, como lo que les decía ahora, ¿qué sería un factor ambiental de una empresa que produce baterías o que comercializa baterías? Bueno, que tengan el adecuado desecho de dichas baterías. Por ejemplo, la Firestone también es otra que si usted lleva los cauchos viejos, ellos le hacen un descuento. Bueno, eso es parte de esos programas, ¿verdad? En la que la organización busca dar más allá. No solo le vendo llantas de calidad a mis clientes, sino que además le quito el problema al cliente de buscar cómo deshacerse de esas llantas. Entonces estoy dando más. Luego, otro punto que nos exhorta la 9004 es con respecto a la participación activa de la alta dirección. Recordemos que la 9001 nos dice que la alta dirección debe liderar los procesos de gestión de calidad. Sin embargo, la 9004 nos pide ese más allá, o sea, no es solo liderarlos, es participe activamente, participe en el proceso de contexto organizacional, participe en todas las decisiones en las que se puede afectar a la organización. Tome en cuenta los cambios en el entorno, como les decía ahora, los riesgos asociados al giro del negocio de la organización, ya sean internos o externos. Y además, como recordemos que la 9004 no es una herramienta de certificación como la ISO 9001, sino que es una herramienta de ayuda a la organización, contiene unas herramientas de autoevaluación. Y recordemos que cuando estamos hablando de gestión de calidad, la autoevaluación es yo mismo medirme en qué nivel estoy para ir cumpliendo graditas. Entonces, es decir, hoy estoy aquí, pero ya mañana voy a dar un siguiente paso porque voy a hacer una serie de actividades que me ayuden a mejorar aún más y es ir subiendo escalones. Entonces, ese proceso de autoevaluación, a diferencia de una norma como la ISO 9001, que lo que busca es un sistema de gestión de calidad que busque la certificación, no se audita, sino que se autoevalúa. Y entonces, como conversábamos ahora con respecto a qué es lo que busca esa responsabilidad social, bueno, podemos tener responsabilidad social en el ámbito ecológico, en el ámbito sostenible, en el ámbito legal, por ejemplo, las empresas que tienen sistemas implementados relacionados con 9004 y han adoptado la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, no negocian con empresas que no cumplan temas laborales, que no cumplan con derechos de las personas. Por ejemplo, también a nivel internacional, hay empresas que no negocian con proveedores que generen crueldad animal o que hagan pruebas en animales o que contraten niños. Luego también hay temas como, por ejemplo, las organizaciones en Europa principalmente, cuando compran productos agrícolas a países de Latinoamérica, siempre buscan que eso haya una gestión adecuada ambiental. Entonces, por ejemplo, el tema de las piñeras, ¿verdad? Que no contaminen las aguas, que no contraten mano de obra infantil, que cumplan con todos los derechos laborales y sociales, ¿verdad? No es solo la parte económica, amplía para que sea equitativo, para que sea viable y para que al final soporte los embates del futuro y el tiempo, o los riesgos asociados en el tiempo. Yo sé que en estas latitudes más latinoamericanas, de una u otra forma, aún no hemos logrado darle la importancia que creo que se merece, pero países desarrollados europeos ya han empezado a tener políticas serias de no comercializar
con empresas que no tengan buenas prácticas de responsabilidad social. Y entonces, ¿qué es lo que buscan todas las organizaciones al final? No es solo tener calidad, no es solo desarrollar un sistema de gestión de calidad. ¿Qué buscamos? Buscamos que logremos alcanzar los objetivos, no solo alcanzarlos, sino además prevenir o reducir los problemas que podamos tener. Pero no solo hoy, lo que buscamos es ser sostenibles en el tiempo. Y es ahí donde la norma ISO 9004 nos ayuda a poder valorar cuál es esa ruta que tenemos que implementar para poder ser sostenibles, para poder ser resilientes, para poder sobrepasar las crisis, para poder sobrellevar cualquier cambio externo o interno de mi entorno. Y entonces, ¿cómo pasamos de combatir el fuego a la prevención? Bueno, la forma más fácil es a través de la gestión de los procesos. Si yo cada vez que voy a ejecutar una actividad debo ir a revisar cómo la hago, planificarla, ejecutarla de acuerdo a la planificación, medir los indicadores de desempeño de ese proceso, supervisar el proceso y gestionar cualquier mejora que tiene el proceso, yo dejo de apagar incendios y me convierto en una persona que gestiona los procesos. ¿Eso qué es lo que me genera? Bueno, que yo sea más productivo, que tenga menos costos de no calidad. Ahora más adelante vamos a ver ese tema. Voy a lograr ser más competitivo, pero al final debería trabajar en la minimización de mis riesgos. ¿Cómo? A través de la gestión de ellos, identificándolos, evaluándolos y pudiendo implementar acciones de mitigación que digan, bueno, si yo en 5 años voy a tener tal riesgo, voy a empezar a prepararme para que eso no me suceda. O para que si me sucede, yo tenga un menor impacto en mi gestión. Y luego, otro de los puntos muy importantes que tiene la ISO 9004 es con respecto a la innovación y el aprendizaje. Ahora, de hecho, en las organizaciones, principalmente en las transnacionales, ya han empezado a identificar que es vital no solo innovar, sino empezar a gestionar el conocimiento organizacional. Y eso es aprendizaje organizacional. Eso es cómo la organización en el tiempo aprende de las cosas que le ha sucedido. Y por ejemplo, ya ahora no solo tenemos gerentes de calidad, sino que también tenemos gerentes de experiencia al usuario, pero también tenemos gerentes de desarrollo y aprendizaje. Y se van desarrollando cada vez orientado a estas nuevas o estas innovadoras prácticas, distintos puestos que de una u otra forma son los que van a ser los puestos del futuro. ¿Por qué? Porque las transnacionales cada vez como parte de su estrategia de producción, de mercadotecnia y de procesos buscan aprendizaje y cambio y poner en práctica todo ese conocimiento organizacional. ¿Para quién? Para que el cliente tenga cada vez una mayor satisfacción, para que cada vez la organización pueda no solo anticipar cuáles van a ser las necesidades del cliente, sino que puedan percibir cualquier cambio en las necesidades de ese cliente antes de que suceda. Y entonces, ¿qué hace a las organizaciones sostenibles o qué hacen las organizaciones sostenibles? Lo que hablábamos ahora, ya hay países donde las transnacionales o las organizaciones o las empresas ya esto van avanzado. ¿Qué buscan? Bueno, buscan que la gente sepa cuál es su visión, cuál es su estrategia y cuáles son sus objetivos. Las empresas que, por ejemplo, no comercializan con crueldad animal, generalmente ustedes lo ven desde los empaques, ya lo comunican, su cliente lo sabe y lo demuestran como un estandarte en su gestión. Por ejemplo, buscan y evalúan nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de comercializar sus productos, exploran continuamente cuál es el ambiente externo y interno, dirigen los procesos de manera efectiva y cuidan los recursos, no solo los recursos económicos. Recordemos que el personal, el talento, se convierte en
lo más importante en una organización. Y ya por eso es que ya no hablamos de recurso humano, ahora hablamos de talento humano, porque ese conocimiento, el know-how que tiene ese recurso, ya sea como parte propio de la organización, ¿verdad? Cuando está contratada por la organización o cuando incluso es tercerizado, porque recordemos que las organizaciones también tercerizan algunos de sus procesos, indiferentemente cuáles sean, ese tipo de talento humano al que recurren para poder gestionar la organización, ambos tipos deben ser gestionados. Además, las organizaciones sostenibles identifican, evalúan y gestionan los riesgos, miden, analizan y revisan toda la información sobre los productos, los procesos y el ambiente. Recordemos que lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora se degrada. Las organizaciones que no han logrado implementar una orientación con enfoque de mejora continua en el tiempo, por más que tengan el mejor sistema de gestión de calidad, llegan a desaparecer si no mejoran su sistema continuamente. Innovan y aprenden, alcanzan la satisfacción de las partes interesadas pertinentes. Recordemos que ya no solamente busco la satisfacción de mi cliente, sino que también busco la satisfacción de todas las partes interesadas. Y cuando yo hablo de partes interesadas, hablo de accionistas, hablo de la comunidad, hablo de los empleados, hablo de los proveedores, hablo de mis clientes. Aquí todos tenemos que ganar y todos tenemos que estar satisfechos con la organización. Hay empresas en las que las personas tienen ese orgullo y ese sentido de pertenencia con su organización. ¿Por qué? Porque de una u otra forma les asegura o les da calidad de vida, no solo en la parte económica, ¿verdad? Que es lo que en las empresas uno trabaja para una empresa porque me es rentable económicamente, ¿verdad? Nadie va a trabajar para perder, pero también porque se siente bien, porque existe ese sentido de pertenencia, porque la alta dirección participa activamente precisamente en que ese liderazgo genere empatía en todas las personas que trabajan en él. Y entonces, está la norma ISO 9004-2009, que en este caso ya, como les decía, no ha cambiado tanto en su fondo, sino más en esos aspectos que conversamos. ¿Es adecuada? Bueno, vamos a ver. El propósito de la ISO 9004 es ayudar a las organizaciones que usan la 9001 a obtener beneficios a largo plazo. Entonces, si bien es cierto, la ISO 9004 nos ayuda con el éxito sostenido, nos ayuda para la gestión de calidad, sí y solo si la organización ya tiene una cultura de tipo 9001 y nos colabora en que esa 9001, por así decirlo, no se nos caiga el sistema de gestión de calidad. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, busca que tengamos la capacidad de desarrollar, ¿verdad?, el desempeño a largo plazo. Hace énfasis en la necesidad de un equilibrio entre los intereses económicos y financieros de la organización contra los ambientales, sociales y ecológicos. Relaciona a las partes interesadas, como los que hablábamos, clientes, accionistas, empleados, socios y sociedad, de tal manera que todos coexistan. Hace poco, y si pueden, busquen este caso en YouTube, que es el caso de la Faber-Castell, que es una empresa alemana, y cómo funciona en Alemania. Y es tan increíblemente el concepto de responsabilidad social que ellos tienen para con sus empleados, que las jornadas son cortas, que buscan siempre que alguien por así decirlo, de la organización participe en la junta directiva de la empresa, tienen silla por así decirlo, para que el representante de todos los empleados, incluso participan en los procesos de innovación sobre la comercialización, sobre el desarrollo de nuevos productos. Entonces,
vemos que ya hay organizaciones en países desarrollados que han venido a implementar esta serie de actividades. ¿Para qué? Para garantizar de que todo el mundo está satisfecho y que se trabaja de forma equilibrada entre la parte financiera y la parte social. Y entonces, aquí, cuando nosotros queremos hablar de qué es sostenibilidad, o sea, por qué una organización puede decir que es exitosa, y es porque los ingresos por facturación, por lo que venden o por los servicios, menos los costos, me va a generar un superávit o una ganancia. Y entonces, cuando yo tengo un superávit en una organización, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, una empresa que tiene prácticas de sostenibilidad, lo que busca es precisamente reinvertir o dar una participación, ¿verdad? O una parte a sus partes interesadas. Y como les decía, eso puede ser en temas ambientales, pueden ser en temas sociales, pueden ser en temas laborales. Entonces, esa es la fórmula del éxito para este tipo de organizaciones. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, ¿qué busca? Busca que la ganancia, ¿verdad? Pero también el tiempo y la atención tengan una acción de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo necesito, bueno, darle la tajada al gobierno, que se llama impuestos, ¿verdad? Darle la tajada a los accionistas, que se llaman ganancias, darle el salario a los empleados, ¿verdad? Garantizando que se cumplen con todos sus derechos, que a los empleados reciben un sueldo justo, pagarle a mis proveedores por sus servicios, darle de vuelta a la sociedad, como les decía, ir a hacer actividades de limpieza de playa, de limpieza de ríos, ir a hacer actividades de filantropía, ir a hacer campañas de recolección de la parte ambiental. Bueno, eso es retribuirle a la sociedad. Y efectivamente, ¿qué es lo que buscan los socios? Que los costos cada vez sean menores y los clientes que puedan ver reflejado es esa gestión de equilibrio en los costos asociados a los productos que compran. ¿Qué buscamos? Incrementar el ingreso, reducir los costos, generar superávit, pero también el tiempo y la atención. Y entonces, dentro de los 8 principios de calidad, recordemos que los vimos en la tutoría pasada, que tenían que ver con enfoque al cliente, con liderazgo, con participación del personal, con mejora continua y con relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Si nosotros los vemos como un todo, no se distancian de la 9004, porque recordemos que estos 8 principios de gestión de calidad van muy enfocados a la aplicación de la 9001. Pero al final, si nosotros lo vemos desde una perspectiva integradora, esta norma lo que nos vendría es a colaborar en estos aspectos específicos, en estos principios, a fortalecerlos. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de 9001, la 9001 es una base. Tal vez no es decir un mínimo, es una base. Pero cuando hablamos de ISO 9004 y que yo busco no solo ser eficaz, sino también ser eficiente y lograr ese éxito sostenido para todas las partes interesadas y no solo para mis clientes ni para los procesos de manufactura o de realización de los productos, sino que para toda mi organización. Cuando yo hablo de 9004, yo pienso en todos los procesos de la organización, desde el proceso de limpieza hasta el proceso de gerencia comercial, desde el proceso de mantenimiento de equipos hasta el proceso de gerencia general. Es pensar en toda la organización. Eso se llama madurez. Y cuando logramos hacer esa relación entre la 9001 y la 9004, podemos decir que la organización está preparada para alcanzar ese éxito sostenido en el tiempo. Y no es que no vaya a enfrentar crisis, no es que no vaya a enfrentar problemas y dificultades. No, es que cuando esas crisis, esos problemas y esas dificultades golpeen la organización, ella esté en la capacidad de soportarlo y de implementar acciones que mitiguen esos problemas. Y entonces, este es el ciclo
de la 9001, ¿verdad? Recordemos que tenemos las necesidades y expectativas de los clientes, tenemos el tema de satisfacción, tenemos todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la dirección, con la gestión de los recursos, con la realización de los productos y la medición y análisis y mejora, pero cuando yo le incorporo la 9004, ya yo no hablo solamente de la responsabilidad de la alta dirección, sino que hablo de cuál debe ser la gestión de esa alta dirección para mantener el éxito sostenido. Ya yo no hablo solo de las necesidades y expectativas de mi cliente. Yo tengo que tener una estrategia y una política que abarque cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. Tengo la gestión de los recursos, pero ya no solo los recursos de los procesos productivos, sino los recursos totales de la organización, por eso se habla de ampliado. Tengo la gestión de los procesos, ¿de cuáles? No solamente los de realización de productos, sino de todos los procesos de la organización. Y ya no solamente hago la medición, el análisis y la mejora, sino que tengo que incorporar un proceso sistemático de seguimiento, medición, análisis y revisión. ¿Revisión de qué? De la satisfacción de mis partes interesadas. Ya no es solo de mis clientes. La 9001 me dice, vaya y mida la satisfacción del cliente. La 9004 me dice, mida la satisfacción de todas sus partes interesadas y vaya y mida cuál es el ambiente de su organización, cuál es el clima laboral que existe en esa organización. Y vaya, mejore, innove y genere aprendizaje organizacional. ¿Para qué? Para conducir a ese éxito sostenido. Entonces, vemos que la 9004 nos brinda más herramientas de cómo generar mejoras a todo el sistema de gestión de la organización. Ay, Dios, perdón. Algo me pasó aquí en la pantalla. Bueno, ya. Y bueno, la estructura de la ISO 9004, ¿verdad? Que recordemos que son más que una norma con requisitos por cumplir, sino que más bien son orientaciones para que logremos alcanzar el éxito sostenido. Nos habla en la cláusula número 5 que tenemos que tener claro cuál es el contexto de la organización, cuáles son las cuestiones internas y externas, cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas, cómo se genera una identidad en la organización con respecto a la misión, a los valores, a la cultura. El apartado de la cláusula 7 nos habla del liderazgo, pero el liderazgo desde una perspectiva de la estrategia, la política y los objetivos. Los capítulos 8 de gestión por procesos, 9 de gestión de recursos, 10 de análisis de evaluación del desempeño y el 11 de mejora, aprendizaje e innovación. Y por último, la confianza en la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas. Entonces, esta es la estructura de la norma ISO 9004 y cómo abarca de una u otra manera todas las consideraciones que debe tener la organización para sostener en el tiempo el éxito. La ISO 9004-2009, como yo les decía a ustedes, dentro de su estructura, tiene el alcance, las referencias, los términos y definiciones, tiene el apartado de gestión del éxito sostenido, la formulación, planificación e implementación de la estrategia y la política, la gestión de los recursos, de los procesos, el seguimiento, medición y análisis, la mejora y la innovación y el aprendizaje, y además tenía una herramienta de autoevaluación, los principios de gestión de calidad y cómo se corresponden entre la ISO 9004 y la ISO 9001. La nueva estructura de la ISO 9004-2018, como les decía, ahora con todo lo que tiene que ver con el éxito sostenido de la organización, le brinda mayores herramientas, desarrolla más todo el tema que tiene que ver con estrategia y política a través de varias directrices,
desarrolla un poco más todo lo que tiene que ver la gestión de los recursos y a nivel del anexo A brinda ya no solo una herramienta de autoevaluación, sino que brinda varias herramientas para que la organización se autoevalúe, determine cuáles son las debilidades e identifique las oportunidades de mejora. Y entonces, cuando nosotros hablamos de mejora, innovación y aprendizaje, tenemos que tener claro que esa mejora debe aplicarse a productos, a procesos y sus interfaces, a las estructuras organizacionales, al sistema de gestión, que puede ser de calidad o incluso podría ser un sistema de gestión integrado, que más adelante vamos a conversar un poco sobre el tema, a aspectos humanos y culturales, a infraestructura, a relaciones laborales y tecnología, a relaciones de la organización con las partes interesadas y a la cooperación y articulación entre las distintas partes interesadas. Y entonces, esta autoevaluación, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, vamos a medirnos desde la perspectiva de 5 niveles de madurez, en el cual la organización va a poder ir subiendo un peldaño cada vez que mejore las capacidades o que cierre las brechas con respecto a enfoque, a liderazgo, a estrategia, a recursos, a resultados, a seguimiento, a mejora y aprendizaje. Y esto es un ejemplo de cuando ya la organización ha empezado a incorporar aspectos en la autoevaluación y cómo se puede medir. Entonces, por ejemplo, si la mayoría de organizaciones están en promedio, como el gráfico azul, como el punto azul que ustedes ven ahí, bueno, yo podría decir, por ejemplo, que mi organización en temas de liderazgo está muy por debajo. Yo estoy en un nivel 2. Yo debería estar en el nivel 5, pero bueno, hoy a conciencia, yo digo, estoy en el 2. Ah, pero en temas que tiene que ver con enfoque de procesos, la mayoría de organizaciones también van para el nivel 3 y yo no. Todavía no tengo un enfoque de procesos en mi organización. Bueno, pero vamos a ver en aprendizaje. Bueno, sí, en aprendizaje mi propia organización está por encima de la mayoría de las organizaciones. O en temas de seguimiento, mi organización está por encima. Esta herramienta de autoevaluación estratégica me permite poder decir en qué punto estoy yo. Y bueno, dentro de esos 5 niveles de madurez, ¿verdad? La segunda herramienta de autoevaluación, porque recordemos que esta norma tiene más herramientas, nos hablan, ¿verdad? Ya no solo de la parte estratégica, sino también cómo estamos trabajando la gestión para el éxito sostenido, cómo se está formulando, planificando e implementando la estrategia y la política, cómo se hace la gestión de los recursos, la gestión de los procesos, el seguimiento, medición, análisis y revisión y la mejora de innovación y aprendizaje. Algunos ejemplos de cuándo emplear la ISO 9004. Bueno, cuando yo necesito mejorar la satisfacción de mi cliente, cuando yo necesito reducir costos para incrementar ganancias, cuando se da muchas veces en organizaciones que son compradas o que se fusionan con otras empresas, cuando llega una nueva dirección, eso, digamos, cuando un nuevo gerente llega a una organización y esa organización ya tiene, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad basado en 9001, si ese nuevo gerente no empieza como a impulsar el tema de calidad, puede ser que la organización caiga en un estado de confort. Entonces, ¿cómo un nuevo gerente garantiza que su organización se mantenga viva, que se mantenga, que salga del estado de confort o que no ingrese ni siquiera? Es a través de una ISO 9004. ¿Por qué? Porque eso lo que busca es esa participación activa de esa nueva jefatura, de esa nueva gerencia, para mejorar la relación con los proveedores y para desarrollar un sistema actual de gestión de calidad más allá de la ISO 9001. Entonces, podemos desarrollar un montón de estrategias que nos vengan a favorecer todos los aspectos que podemos desarrollar a través de una herramienta de autoevaluación, a través de proyectos de mejora, a través de planes de acción de prevención o de gestión de riesgos. ¿Para qué? Para ir más allá.
y para poder desarrollar y desplegar la estrategia de la organización, implicando a todas las partes interesadas, la gestión de todos los procesos, de todos los recursos y buscando siempre mejorar, innovar, pero el aprendizaje organizacional es súper importante en las organizaciones que tienen ISO 9004. ¿Y cuáles son las 10 reglas de oro para la implementación? Bueno, lo primero es ser muy claro en lo que se quiere. Si yo implemento o desarrollo o aplico una herramienta de autoevaluación, no solamente yo tengo que ser claro en qué punto estoy y ser honesto conmigo y con la empresa, sino también qué quiero a futuro. Entonces, puede ser que una organización diga, bueno, yo a futuro no quiero llegar al nivel 5, ¿verdad? No quiero estar en el máximo nivel, pero al menos quiero que de aquí a 4 años estemos, que si estamos en el 1, pasemos al nivel 3 o pasemos al nivel 4. Ok, toda la organización tiene que tener claridad de cuál es esa meta futuro que se está planteando. ¿Para qué? Para que la misma organización pueda identificar los obstáculos, pueda identificar los riesgos, puede identificar, por ejemplo, los recursos, porque recordemos que no contar con dinero para hacer esta transición o no contar con dinero para comprar esos nuevos equipos o no contar con dinero para poder actualizar los sistemas, podría ser una barrera o un riesgo para ese nuevo diseño o para esa nueva implementación de esa norma. Entonces, siempre es importante que tengamos muy claro cuál es la meta para poder identificar todas esas variables que nos podrían obstaculizar. Luego, elaborar una red de apoyo o un grupo de apoyo. Siempre es conveniente que las organizaciones mantengan sus círculos de calidad, que esos círculos de calidad estén siempre evaluando de una u otra forma el contexto de la organización, cómo se comporta el ambiente, tanto a nivel interno como externo, cómo se podrían prevenir los obstáculos. Entonces, esa red de apoyo debe sí o sí participar en todas esas actividades que nos ayuden a identificar esos obstáculos y a proponer cuáles acciones yo podría hacer para vencerlos. El otro punto que es muy importante, lo que hablábamos, el liderazgo activo, ¿verdad? No es solo liderar desde una perspectiva de dar el ejemplo, va más allá. Yo tengo que liderar, pero también me tengo que arrollar las mangas y ser partícipe. Cuando, por ejemplo, empresas como Intel van a hacer limpiezas a las playas, no van solo los empleados. Es política de la empresa que desde el que limpia hasta el gerente general debe ir a ensuciarse las mangas a las playas. Entonces, es un ejemplo activo en todos los ámbitos de la organización, no solamente en los que tengan que ver con la gestión de la organización, sino con todos los que tienen que ver con la parte de responsabilidad social corporativa, porque lo que se busca es que cada una de las partes asuma su responsabilidad. Luego, ver el panorama más amplio, ¿verdad? Recordemos que a veces tenemos que salirnos un poco, no ver solo el árbol, sino ver todo el bosque de lo que me está sucediendo. Revisar todos los días en qué punto está, cómo se está trabajando el plan de implementación, qué se está haciendo, qué obstáculos se están teniendo, si están faltando recursos, si está faltando personal, si el personal necesita mayor capacitación o formación, si los procesos de mejora se están atendiendo. Es esa, asumir la responsabilidad que esto es algo de todos los días. Atender a los expertos de la adversidad, como hablábamos, vamos a desarrollar una red de apoyo, ellos se van a convertir en esos identificadores de obstáculos, en esos identificadores de riesgos, pero yo los voy a escuchar. En muchas organizaciones sucede que tenemos los círculos de calidad, pero al gerente todo el mundo le puede dar buenas noticias, pero nadie le puede ir a dar malas noticias. Son de esos gerentes que cuando, no sé si ustedes han escuchado la frase de no maten al mensajero, ¿verdad? Él solo está yendo a dar un mensaje. Bueno, eso es precisamente por eso. En las organizaciones, cuando hay que dar malas noticias, nadie las quiere dar si usted no es un jefe o un líder positivo, ¿verdad? Cuando el líder se convierte en una persona que
que no culpa al mensajero por el mensaje, ¿verdad? Por las malas noticias, siempre es importante verlo. Yo recuerdo que yo tenía una jefa a la que yo llegaba y le decía, jefa, tengo buenas y malas noticias, ¿cuáles quiere escuchar primero? Y me decía, las malas, porque las malas noticias son las que yo puedo atender, las buenas ya pasaron. Ya eso fue algo que sucedió. Entonces, dígame las malas porque yo me pongo manos a la obra. Y eso es un tema muy importante. Luego, el tema de la recompensa. Siempre, perdón, disculpen, siempre tenemos que tener claro que las organizaciones tienen que ir haciendo hitos en su gestión. Hitos donde se vayan marcando cuáles son las victorias que se van generando, cuáles son esos pequeños saltos que se van dando en mejora. ¿Cómo voy pasando de un nivel 1 a un nivel 2? Bueno, celebrémoslo. Podrían decir, pero no hemos llegado al 5, no importa, celebremos el segundo paso y después vamos a celebrar el tercero y después celebramos el cuarto. ¿Por qué? Porque es importante para la motivación, para el ambiente, para las relaciones laborales, para el clima organizacional. Y la décima y última es, nunca se rinda. Si hay una que, por así decirlo, no se logró conseguir, si hay un traspié, si hay una devolución, si hay una falla, no importa. Mañana es mejor que ayer. Ahora, muchachos, preguntas con el tema de éxito sostenido en las organizaciones. Recordemos que las sesiones de tutoría no son para que la profesora hable y hable y hable y hable y solita, ¿verdad? Parte del hecho de que ustedes tienen el material para que lo puedan leer y para que lo puedan revisar es precisamente que la tutoría se convierta en un espacio en el que podamos atender las preguntas y las consultas que ustedes tengan con respecto al material. Entonces, preguntas, consultas. Bueno, ahora vamos a ver el otro tema que teníamos y que va muy alineado con el tema de éxito sostenido, que es el tema de costos de calidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como definición que un costo de calidad son aquellos en los que incurre la organización, ya sea en el diseño, en la implementación, en la operación, en el mantenimiento de los sistemas de calidad de la organización. Y si estamos hablando de que queremos implementar éxito sostenido, tenemos que tener muy claro que estos costos de calidad se convierten en una inversión más que en un gasto. Entonces, ¿cuáles son esos costos de calidad? Bueno, los costos de los procesos de mejoramiento continuo. Por ejemplo, una organización que decide implementar la 9004 podría decir que todos los costos asociados a esa implementación de ese plan de acción extraído de esa autoevaluación vendrían a ser costos de procesos de mejoramiento continuo, costos de sistemas de productos o de servicios frustrados o que no tienen éxito en el mercado. Por ejemplo, también si yo llego y digo, bueno, voy a desarrollar un sistema integrado de gestión de calidad basado en 2 o 3 normas ISO, bueno, eso se consideran procesos de mejoramiento continuo, se consideran costos de, ya sea de sistemas, ¿verdad? Que no necesariamente yo lo voy a visualizar en el mercado. Yo no voy a tener una ganancia mayor si tengo un sistema integrado de gestión de calidad a que si tengo un sistema de solo una norma ISO, ¿verdad? Pero que al final sí se consideran diseño e implementación de la calidad. Los costos de calidad deben ser aproximadamente entre un 5 a un 25% de las ventas. Recordemos que cuando hablábamos de la 9004 y hablábamos de sostenibilidad y había una tajada en la que teníamos que repartir nuestros costos, esos costos de calidad deberían tomarse en cuenta en esa tajada, porque son parte de esos costos asociados a ese mejoramiento continuo que no necesariamente está mejorando mi producto, que no necesariamente debe verse como mayor costo en el producto como tal, pero que sí deben ser tomados en cuenta a la hora de que yo venda, saber que esos costos deben devolver siempre a la gestión de la organización.
y el 95% son para cuantificar la calidad y los costos de fallas. Y luego tenemos los costos por la no calidad, ¿verdad? Recordemos que si yo tengo costos por tener calidad, también tengo costos cuando no tengo calidad en la organización. Y los costos de la no calidad, si ustedes lo ven, son erogaciones producidas ya sea por ineficiencia, por incumplimientos, que pueden ser evitables. Y esto, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de éxito sostenido, básicamente serían todos los riesgos u obstáculos asociados a mi gestión. ¿Y qué me generan los costos de no calidad? Alguien que me dé un ejemplo de alguno de esos costos de no calidad que están aquí mencionados. ¿Alguno? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Juan Carlos. Yo creería que, bueno, no creería, estoy completamente de acuerdo en que los reprocesos matan cualquier proceso, valga la redundancia, en una empresa. O sea, el hecho que no solamente en gastos, sino tiempo, complicaciones, en fin, una serie de problemas. Y eso, digamos, yo trabajo en una institución pública y eso sucede mucho, justamente por mala comunicación, malos procedimientos, prisas. Entonces todo eso da bastantes problemas y creería que los reprocesos sí son bastante problemáticos. Totalmente de acuerdo con usted, don Juan Carlos. Y por ejemplo, vamos a ir poco a poco, ir desarrollando cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado que tengan que ir a pedir algún permiso a alguna municipalidad y le dicen, bueno, tiene que ir a tal unidad, y cuando llega a esa unidad le dicen, ah, no, pero el papel se lo tenían que haber dado en aquella otra. Y donde llega donde el otro, ah, no, pero primero le tenían que haber cobrado en la caja, y después de cobrar, eso tiene que ir y eso se vuelve un tema burocrático, ¿verdad? Recordemos que este ejemplo que dice don Juan Carlos, ¿verdad? Una institución pública es pero básico, ¿verdad? Eso es parte quizás de las fallas o de las oportunidades de mejora que tienen nuestras organizaciones públicas para evitar esos reprocesos. Quizás que el cliente, ¿verdad? El usuario del servicio público tenga noción de cuáles son todos los requisitos que tiene que llevar listos. Un día vi un meme que decía, que no me vas a ganar municipalidad, y llevaba a la muchacha una impresora a la par. Entonces era porque ya llevaba un folder con todos los requisitos, pero sabía que estando ahí le iban a pedir más cosas. Entonces de una vez tenía la impresora a la par en caso de que le pidieran algo más. Bueno, esos son reprocesos que de una u otra forma nosotros en las organizaciones debemos atacar. Algo como, por ejemplo, la simplificación de trámites, ¿verdad? Recordemos que las organizaciones públicas o instituciones públicas tienen o deben, dentro de sus políticas, implementar simplificación de trámites. ¿Para qué? Para evitar reprocesos o para minimizar los reprocesos. Luego tenemos temas como los desperdicios. Bueno, pónganse a pensar un ejemplo como lo que decía Juan Carlos. Si yo tengo que repetir un proceso del todo, imagínense que cada vez que yo tenga que repetir mi proceso, tenga que imprimir 20 páginas, estoy desperdiciando todos esos recursos, ¿verdad? Igual, ahora las organizaciones públicas o privadas, bueno, con el tema de la pandemia y el tema del uso de las tecnologías, ha venido a mejorar mucho o ha tenido mejoras o se han minimizado los desperdicios, ¿verdad? Porque ahora, bueno, ya todo tiende a ser un poco más digital, se tiende a revisar las cosas antes en digital antes de imprimirlas, ¿verdad? Y ha disminuido, pero en organizaciones de producción, ¿verdad? Que no necesariamente son instituciones de servicios,
no hablemos de públicas o privadas, sino de servicios, que cuando a mí me toca hacer reprocesos, muchas veces ahora el desperdicio es de tiempo, de recurso del personal, de hora hombre, ¿verdad? Pero en las empresas de producción, muchas veces estos desperdicios van asociados a que la materia prima se desperdicia y lo tengo que volver a repetir. O va asociado, recordemos incluso que ahora con todo el problema o la crisis de los contenedores que tenemos a nivel mundial, cada desperdicio de materia prima se vuelve el triple costoso, ¿verdad? Porque ya no es solo lo que me cuesta traer ese insumo, sino que ahora los insumos se están volviendo cada vez más caros. Luego tenemos temas de devoluciones, por ejemplo, cuando mis productos están saliendo malos, cuando la producción no está yendo con la calidad que se merece, van a empezar a llegar mis clientes a devolverme los productos. Pero muchas veces el problema no es solo la devolución como tal, ¿verdad? Sino que la devolución va a traer costos en la atención de quejas. ¿Por qué? Porque yo tengo que cubrir garantía, tengo que tener a alguien destinado para que me le dé seguimiento a esa atención de la queja, cerrar la queja, que la persona al final, después de la devolución, ya sea porque le repararon o porque le dieron un equipo nuevo o un producto nuevo, se vaya además contenta, ¿verdad? Porque eso ya es, ya de antemano la persona llega con cierta insatisfacción, porque nadie compra algo para tener que repararlo o para tener que se lo cambien, ¿verdad? Usted compra algo porque lo quiere usar, porque lo necesita, porque quiere satisfacer esa necesidad y que cumpla con sus expectativas. Entonces, todos estos incumplimientos son totalmente evitables. ¿Cómo? Invirtiendo en calidad. Y ahora, luego tenemos costos asociados a prevención. Entonces, tenemos costos de calidad, que son todos los que vienen por procesos de mejoramiento continuo o por implementación y diseño de sistemas de gestión de calidad de procesos o de productos. Ahora tengo los costos que tienen que ver a la prevención. Y cuando yo hablo de prevención, ¿a qué me refiero? Son todos los pasos previos que yo puedo realizar antes de que se pongan en producción. Por ejemplo, si tengo que diseñar un proceso, un producto o un servicio, yo debería hacer una revisión de ese diseño antes de que salga por así decirlo, en vivo. Si tengo que hacer una calificación de mi producto, clasificarlo, revisarlo, volverlo a revisar. Muchas veces, por ejemplo, hay productos que tienen que ver, que tienen que tener registros sanitarios, que tienen que cumplir con legislación, ¿verdad? Cada vez que yo tengo que repetir ese proceso burocrático para poder cumplir con lo que dice la legislación, eso son costos de prevención. Si yo me preparo y califico mi producto realmente como debe ser antes de someterlo al proceso final. Luego, por ejemplo, revisión de planos, la orientación de la ingeniería en función de la calidad, los programas y los planes de gestión de calidad, principalmente todos los que tienen que ver o están asociados con la gestión del riesgo. El desarrollo de un sistema de evaluación de proveedores son costos que son parte de esa prevención. La capacitación, indiferentemente en qué temas, la capacitación y la formación del personal, desarrollar las competencias, desarrollar las habilidades y garantizar que el personal, los proveedores o incluso los clientes, ¿verdad?, estén debidamente capacitados, eso al final me trae muchos ahorros. ¿Y por qué meto a los clientes y a los empleados? Porque aquí, si bien es cierto, en la Filmina solo habla de los proveedores, y obvio, los proveedores deben ser parte importante y deben de tener muy claro cuáles son los estándares de calidad que yo necesito para mis insumos para que mis productos puedan ser debidamente desarrollados. Pero cuando hablamos también de los clientes, por ejemplo, si yo tengo un equipo que va a ir destinado para tal uso y ese equipo puede ser que sea de muy alto nivel, ¿verdad?, tecnológico,
antes de que llegue donde mi cliente y mi cliente empiece a probar y echando a perder aprenda, lo mejor es que yo lo capacite en cómo utilizar el equipo. Muchas veces, y eso nos pasa muchísimo, yo creo que es un tema cultural. Los asiáticos, por ejemplo, ya le voy a dar la palabra a Juan Carlos, los asiáticos, por ejemplo, ni siquiera conectan un electrodoméstico sin leer antes el manual de usuario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído el manual de usuario del último electrodoméstico que compraron? Levanten la mano, ¿cuántos han leído el manual de usuario? Porque nosotros usualmente no tenemos esa práctica. Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Las organizaciones que se preocupan por los clientes, no solamente por sus proveedores, saben que es importante hasta en la caja, ¿verdad? Muchas veces nosotros compramos una refri y en la misma caja le viene a uno como las instrucciones ahí a nivel general porque la organización ya sabe que probablemente no nos vamos a leer el manual. Dime, Juan Carlos, ahora sí. Sí, sí, es que quiero rememorar algunas cuestiones importantes en este punto, especialmente cuando, o sea, la calidad es importante en todo, ¿verdad? Obviamente, pero se hace muchísimo más indispensable cuando terceras personas o la vida de terceras personas dependen del producto. Por ejemplo, no sé si recuerdan los casos de la Toyota que tuvo problemas con los airbags en los carros, que tuvo que cambiar un montón. Igual esta Explorer de la Ford, que tuvieron que cambiar todos los carros porque a cierta velocidad se volcaba y además se incendiaba, ¿verdad? Igualmente, bueno, nosotros que estamos convirtiéndonos en un hub, ¿verdad? Con industrias farmacéuticas, ¿verdad? Y de medicina, la importancia que es, por ejemplo, en implementos médicos, ¿verdad? Del corazón y otras cuestiones, el tema de la calidad. Entonces, así rápidamente, profesora y compañeros, recuerdo un caso porque yo ahorita estoy en un medio trauma, ¿verdad? Porque yo vengo de la empresa privada y pasé al gobierno, entonces ha sido todo un choque cultural ahí. Y he pegado con pared en muchas cosas, ¿verdad? Por la burocracia y todo eso. Pero cuando estaba en la empresa privada, trabajaba con un banco y entonces teníamos un proceso de revisión de transacciones para encontrar eh, puntos mutuos para casos de fraude, ¿verdad? Entonces siempre se generaban unas listas especiales que las mandaban de Visa en Estados Unidos. Y entonces recuerdo que me mandan esa lista para un 27 de diciembre, coordino con el equipo para que hagan una revisión para encontrar esos puntos de mutuos, ¿verdad? Para ver de dónde estaban saliendo los fraudes, ¿verdad? Un punto de compromiso en algún comercio. Se hace la reunión, se planifica todo el día, pero una de las personas o la persona que le tocaba revisar la información no puso atención bien, ¿verdad? El jefe encargado del proceso no revisó en algún momento y al final de la tarde se da cuenta que cancela 500 tarjetas, ¿verdad? Y entonces resulta que se paseó en las vacaciones de un montón de gente. Entonces tenía una señora en Israel que me llamó histérica porque acababa de llegar a Tel Aviv, no tenía plata y iba a sacar al cajero automático y la tarjeta le falló. Y así alrededor de todo el mundo. Entonces, imagínense lo que fue correr, literalmente, mandar por courier tarjetas, tener a las muchachas de Emboce hasta las 3 de la mañana trabajando en todas esas 500 tarjetas, mandarlas por courier rapidísimo para solventar el problema y todo el costo que conllevó eso porque había que mandárselo gratis, ¿verdad? Y todos los problemas que le ocasionamos a 500 clientes. Y después vino el tsunami de quejas y todo el asunto. Entonces, muy importante esa parte, digamos, de la calidad cuando también uno afecta la vida de terceras personas, ¿verdad? Y en casos delicadísimos. Imagínense, tuve un caso de una persona que está en un hospital que no podía pagar porque le habíamos cancelado la tarjeta. Era
mi comentario al respecto, profe. No, totalmente. Bueno, ese ejemplo de Juan Carlos es totalmente atinado, ¿verdad? Ya en el caso de Juan Carlos ya dejó de ser un costo de prevención y se convirtió en un costo de no calidad, ¿verdad? Precisamente porque, como dice él, hubo alguien que no tomó con la rigurosidad que quizás se merecía, ¿verdad? Esos procesos. Entonces, vamos a ver, voy a volverme un poquitito. Y aquí ellos tuvieron, por algo que pudo haber sido evitable, tuvieron que hacer reprocesos, tuvieron desperdicios, tuvieron probablemente devoluciones, pero el costo de la atención de esas quejas y la pérdida de credibilidad con respecto a los clientes probablemente fue altísima. O sea, recuperar, ¿verdad?, esa credibilidad es súper, pero súper complicado. Y esto que él dice es básico. Entonces, siempre tenemos que tener claro, ¿verdad?, que no solamente yo tengo que capacitar a mis proveedores, tengo que capacitar a mi empleado, pero también tengo que muchas veces capacitar a mi usuario. Tengo que tener claro y estar haciendo una revisión de las especificaciones. Tengo que tener claro de cuáles son la capacidad o la potenciabilidad de mis procesos. Tengo que generar el entrenamiento a las personas en la operación, capacitar a nivel general a la organización en calidad y además de las auditorías de calidad que son parte del mantenimiento del sistema de gestión de calidad, deben de convertirse en una herramienta preventiva, no solo para identificar hallazgos que ya se hayan generado, sino para encontrar hallazgos potenciales o riesgos. Luego tenemos los costos que tienen que ver con la evaluación, la valoración y la cuantificación. Se incurre en estos costos cuando realizamos inspecciones, pruebas y otras evaluaciones planeadas. Recordemos que esto es planeado. Lo que busca es cumplir con las especificaciones del cliente. Y, por ejemplo, cuando yo hago inspecciones a los prototipos, cuando yo hago el análisis de cumplimiento con las especificaciones, cuando hago una evaluación continua de mis proveedores, cuando hago inspecciones y pruebas de recepción, cuando hago actividades para la aceptación del producto, cuando hago aceptación del control del proceso, cuando inspecciono desde el embarque los productos, o cuando hago el estado de la medición y reportes de progreso. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, los famosos compradores encubiertos. En Estados Unidos se utiliza mucho, que se contrata gente para que vaya a comprar a una tienda, para que vean desde cómo le habla la que lo atiende en la recepción, desde cómo lo atiende la vendedora, desde cómo le cobran. Incluso han habido, y fue muy famoso, yo no sé si todavía lo dan o si ustedes lo han visto. Me acuerdo que era un programa que se llamaba Jefe Encubierto, que era que dueños de empresas se disfrazaban de un empleado normal para ir a ver desde cómo lo capacitaban, ¿verdad?, cómo le daban la inducción a la empresa, hasta ir a ver cómo se comportaba todo el proceso de los empleados. También, digamos, con respecto a este tipo de prácticas, bueno, sí, lo que dice Juan Carlos, el tema de que en McDonald's es muy común el comprador encubierto. Por ejemplo, las transnacionales en las que existen, que tienen call centers o centros de llamadas también. Las personas que trabajan en el centro de llamada en cualquier momento, bueno, todas las conversaciones son grabadas. Recordemos que cuando nosotros nos llaman del banco y nos dicen que esta grabación, que esta llamada está siendo grabada, o cuando llamamos al call center de Colby, o cuando llamamos al call center de cualquier empresa que tenga call center, ¿verdad? Centro de contacto con el cliente. Eso de que están siendo llamadas, que están siendo monitoreados, que las llamadas están siendo monitoreadas o grabadas, es totalmente cierto. Uno, pueden estar siendo monitoreadas en el momento de la llamada. Dos, pueden ser evaluadas después.
O incluso si yo llego, tengo un mal servicio y presento una queja, pueden ir y revisar la llamada para ver si de verdad la persona se comportó o como yo estoy denunciando que se comportó el empleado. Entonces, todas esas actividades, siempre hay departamentos destinados a esa labor y son costos asociados a la evaluación o a la cuantificación. Luego tenemos los costos de fallas internas, ¿verdad? Estas son asociadas a cosas que no se ajustan al desempeño que estaban previstos, que no cumplen con los requisitos especificados. Y entonces, por ejemplo, cambios al diseño por defecto de productos, órdenes de cambio para ingeniería o para compras. Por ejemplo, yo no sé si alguno ha aquí pasado por el tortuoso proceso que es construir una casa. Entonces, cada vez que el maestro de obras se le acerca, bueno, a mí nunca me pasó, pero sí vi a mi papá muchas veces sufriendo con los maestros de obra. Cada vez que el maestro de obras quería cambiarle algo al proceso de construcción, era un caos, ¿verdad? Porque era aumento de costos, aumento en los materiales o la otra cara de la moneda, ¿verdad? Cada vez que la clienta, que era mi mamá, decía que ya no quería el piso de tal forma, sino que lo quería de otra forma, que ya no lo quería pintado así, bueno, eso también le representaba, obviamente, al pobre maestro de obras cambios probablemente en su planificación, y si él iba a durar 15 días haciendo el trabajo, bueno, eso probablemente le iba a impactar en aumento de ese tiempo. El costo por las reparaciones, aquí de nuevo el tema de reprocesos, ¿verdad? Los rechazos ya sean de las materias primas o los productos en proceso, o el desperdicio de materiales. Hace poco, con ese caso que les estoy diciendo, que tiene que ver mucho con cuando se están haciendo reparaciones o remodelaciones en el hogar, mi papá fue a una ferretería y pidió 10 cajas de un tipo de piso. Y entonces le alistaron las 10 cajas, las dejó pagadas, y salió y se fue. Mandó el camión a que recogiera las 10 cajas y cuando llegaron a la casa, el maestro de obras empezó de una vez a pegar el piso, pum, 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 y cuando vio, solo habían 9 cajas. Entonces, las cajas vienen por metro cuadrado. Faltaba una caja. Se va mi papá para la tienda. Vea, es que yo les dije a ustedes que me vendieran 10 cajas y solo llegaron 9. Ay, es que agarraron una de las cajas donde estaban alistando, porque se fueron a las cámaras a ver si de verdad habían salido las 10 cajas de la bodega. Y se ve donde llega un empleado, coge una caja, simplemente para enseñársela a una persona y nunca la devuelve. Ah, bueno, pero ¿dónde está el piso? Entonces, repóngame la caja. Es que ya no tenemos de ese tipo. Esa era la última. ¿Cómo que ya no tienen? No, es que después a la señora que se le vendió, se le iban a vender otras 10 y el muchacho, como solo vio que habían 9, le vendió la que le había agarrado del paquete suyo para las... ¿Y ahora? No, de ahí tráigame las 9 cajas que ya usted tiene y se las cambio por otro. Ya las 9 cajas están pegadas. Y ahora tuvieron que darle 10 cajas nuevas porque él había comprado 10 cajas. Que le hubieran dado 9 no era culpa de él. Y perdieron 9 cajas. Pero no solo eso, mi papá sí tuvo que incurrir en que tuvieron que zafar todo el piso, evidentemente ya no servía, o sea, todo el desperdicio de materiales porque alguien cometió un error, porque se dio una falla en el proceso de bodega, de alisto y bodega que ellos tienen, que por dicha tienen cámaras, porque si no hubieran tenido cámaras, no se hubieran dado cuenta que eso pasó. Y eso es una falla interna, pero también tengo fallas externas, ¿verdad? Que es que cuando los procesos asociados externos no nos generan fallas o fracasos. Y entonces, por ejemplo, asuntos con el consumidor, que por ejemplo ya mi papá hubiera podido querer poner una demanda a la empresa, digamos, a la Defensoría del Consumidor, o por ejemplo, demandas, costo en la atención de los transportes, ahora como les decía, con todo lo que tiene que ver con
la crisis de los contenedores, que no están llegando los insumos o las materias primas. Muchas veces los clientes están molestándose porque los productos no llegan a tiempo. E incluso muchas veces piden que se les devuelva el dinero, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si yo ya llegué y compré, por ejemplo, y un día de esos escuché el caso, en empresas que venden vehículos del año, están durando hasta 6 meses más a veces para lograr entregar el vehículo. Entonces, si yo estoy comprando un vehículo en noviembre, 2022, en noviembre del 2021, 2022, y me llegó hasta junio o hasta agosto del 2022, y casi que estoy comprando, si bien es cierto, un carro 0 kilómetros, pero que no disfruté en realidad ese primer año. Recordemos que los vehículos generalmente se inscriben en noviembre o en octubre del año anterior para poder decir que son del año que está en curso. Entonces, un vehículo que llega en agosto, septiembre o en octubre del 2022, casi que se está convirtiendo en un vehículo que debería ser 2023, ¿verdad? Entonces, sé de varias concesionarias de vehículos que están teniendo tantos atrasos que eso, por ejemplo, ha encarecido no solo los vehículos nuevos, sino que también ha generado que los vehículos usados se encarezcan, porque llegó el punto donde no se lograba abastecer a tiempo la demanda de vehículos nuevos. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y muchas veces eso se da por fallas a nivel externo de la logística internacional de las empresas. Luego, recordemos que también debe haber una relación entre los componentes de los costos de calidad. Cada dólar invertido en prevención puede ahorrarnos hasta $7 en fallas internas. La distribución varía según el tipo de organización, lógicamente, y no pueden definirse reglas específicas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí se dice que por cada dólar invertido en calidad, a veces nos podemos ahorrar hasta 5 veces o 7 veces o 10 veces el costo por fallas. Y esto también va asociado mucho con el tema de satisfacción al cliente. Recordemos que una persona satisfecha con mi servicio o con mi producto me recomienda con 3 personas más. Pero una persona insatisfecha me puede poner en mal hasta con más de 10 potenciales clientes. Luego, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas de calidad con respecto a los costos de calidad? Bueno, nos ayudan ya que proveen información manejable y simple sobre la calidad, nos alinean la calidad con las metas de la organización, nos facilita la priorización de los problemas y nos mejora el uso de los recursos. Y eso que dice Juan Carlos, el tema de las redes sociales, ahora es terrible, ¿verdad? O sea, una organización o un restaurante o una empresa o un comercio que tenga un mal feedback en internet es terrible, ¿verdad? Para la organización. Para nosotros como clientes es maravilloso, ¿verdad? Porque de una u otra forma eso obliga a la organización, al comercio o al establecimiento a tratar de darme el mejor servicio posible. Por ejemplo, les voy a decir, yo para mi cumpleaños había encargado un producto personalizado de mi fecha de cumpleaños que tenía que tener la fecha y los años que yo cumplía. Y me lo mandaron mal, el muchacho no sabía restar y mandó el producto mal impreso. Entonces llego y lo llamo y le digo que el producto está malo, que yo le devuelvo el que me mandó, pero que me mande uno bueno, porque además de que se atrasaron 15 días más de lo que se suponía que me lo daban en 5 días y se atrasaron 15 días. Entonces a mí me llegó casi al filo del cumpleaños. Entonces me dice pero que es que ya no le da tiempo, que ya no le da tiempo de mandármelo, que me lo manda después de mi cumpleaños. Y entonces yo le dije, muchachos, es que yo lo necesito para tal fecha. Yo se lo dije a usted, se lo pedí hace 3 semanas para que llegara con tiempo y ya no me va a llegar. Y si ya no me llega para el cumpleaños, ya no lo necesito. Es que yo no le puedo devolver el dinero porque yo lo que le puedo devolver es el producto. Y yo le dije, pero es que lo ocupo para el día del cumpleaños.
Si usted me lo da 3 días después, ya yo no cumplo ese día y la actividad es propia. No, no le puedo hacer el reembolso del dinero, me tiene que aceptar el producto. Ah, bueno, no se preocupe, le digo, yo ya le voy a ir a poner queja en internet. Y entonces empecé en mi red social a quejarme y como 3 o 4 amigas empezaron a replicar el mensaje. En cuestión de 5 horas me estaba mandando un mensaje que por favor le dejara de poner quejas en internet y me depositó la plata de vuelta. Entonces, para mí como usuario, y fue súper útil, ¿verdad? Pero bueno, los comercios y los establecimientos también ahora tienen que tener mucho cuidado en precisamente no caer en esos costos de no calidad. Porque si la persona que hubiera tenido, que apuntó el pedido, que apuntó la fecha y que apuntó los años, hubiera verificado con una calculadora que algo había apuntado mal, probablemente se hubieran ahorrado la mala recomendación, ¿verdad? La mala reseña. Y entonces, pero ¿cuáles limitaciones tienen nuestros sistemas, verdad? Cuando hablamos de sistemas de costos de calidad, bueno, no resuelven muchas veces los problemas, resuelven todo lo que tiene que ver con los costos, ¿verdad? Pero no resuelven el problema como tal. No todos los software, no todas las herramientas me van a resolver la causa raíz de mi problema, porque muchas veces la causa raíz no está asociada a los sistemas, sino que está asociada a las personas, ¿verdad? Los reportes no me van a sugerir acciones específicas, sino que ¿quiénes son los que tienen que sugerir las acciones específicas? Bueno, las personas, ¿verdad? Son el ser humano que todavía es la que tiene la parte de interacción, es el que tiene que desarrollar las acciones, ya sea de prevención o que que subsanen los errores cometidos. Costos importantes también pueden ser omitidos en los reportes de la parte financiera y muchos de los costos también son susceptibles a los errores de medición. Entonces, siempre que tenemos que tener claro que si bien es cierto, cuando nosotros tenemos un sistema de costeo de calidad, un sistema de costeo de información financiera, siempre tenemos que tener claro que muchos de los costos van a ser susceptibles a errores de medición y como decía ahora don Juan Carlos, siempre debe haber alguien supervisando, alguien revisando, alguien midiendo, porque no hay sistemas infalibles. Y luego, estos, por ejemplo, siempre hablamos que dentro de la identificación de los costos de calidad o de los costos de no calidad, ¿verdad? Es como un iceberg. Nosotros muchas veces solo vemos la punta. Cuando tenemos desperdicio o cuando tenemos que hacer reprocesos o retrabajos o cuando tenemos que cumplir con una garantía, nosotros en realidad solo estamos viendo la punta del iceberg, pero debajo de un desperdicio, debajo de un reproceso, debajo del cumplimiento de una garantía, de la reposición de un producto, hay tiempos escondidos que hay costos escondidos de calidad que tienen que ver con tiempos de ingeniería, que tienen que ver con tiempos de administración, como por ejemplo el caso que dio don Juan Carlos, las horas extras que tuvieron que pagar hasta las 3 de la mañana, los tiempos muertos que se generaron en el proceso, los incrementos en inventario, las reducciones de capacidad, los problemas en las entregas, la pérdida de nuevas órdenes, la pérdida de potenciales clientes, la pérdida incluso de la confianza del cliente que ya tengo, ¿verdad? Que probablemente la próxima vez que esa señora que le tocó viajar a Tel Aviv y que en Israel se quedó sin tarjeta, ahora seguro cada vez que va a salir del país llama antes a Credomatic o a Visa o a la empresa que sea, ¿verdad? A preguntar, ¿y mi tarjeta está bien? Entonces, eso al final genera colas, ¿verdad? Genera que sin ninguna necesidad, por la simple desconfianza o por la simple pérdida de credibilidad en el producto, la persona esté verificando, ¿verdad? Porque ya no quiere que le vuelva a suceder. Entonces, esos costos de calidad siempre, uno los puede ver chiquititos, pero en la organización se vuelven muy grandes y hay muchas cosas que no se identifican a menos de que se haga un análisis de causa que llegue a la raíz, pero también un plan de acción de calidad que contrarreste todos esos riesgos.
Cuando nosotros hablamos del modelo clásico de costos versus el modelo de calidad, entonces recordemos que el nivel óptimo de calidad es el que está en el medio entre los costos de fallas y los costos de prevención. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo un equipo, ¿verdad? Que es muy costoso, un equipo tecnológico, tengo una computadora en mi trabajo que es una computadora carísima, de las de última generación, no sé, voy a decir algo, 1,5 millones de colones cuesta mi computadora, es una laptop, pero yo no tengo llavín en la oficina. Entonces, cualquiera que entre puede llegar a agarrar la laptop, zafarla y llevársela. Y entonces va a haber una falla en la seguridad muy fácilmente. O sea, ya yo sé cuál sería un costo de prevención. Poner un guarda con una ametralladora al frente de mi puerta cuidando la laptop para cuando yo voy a almorzar, o poner un candado, o poner un llavín, o utilizar una llave. Probablemente si yo contrato un guarda para que me cuide la computadora, el costo del salario del guarda va a ser mayor al costo de la computadora, ¿verdad? Pero tal vez yo lo puedo asociar a un costo preventivo menor, que sea equilibrado, que me genere balance, que me dé seguridad razonable de que nadie se va a meter a mi oficina y que nadie se va a llevar la computadora, por lo menos en la hora del almuerzo que no estoy, pero tampoco valdría la pena pagar un costo de prevención altísimo. Entonces, a eso se refiere de los modelos de calidad óptimos, que el nivel de calidad que a mí me esté dando los costos de prevención que estoy implementando sea razonable en la calidad que yo estoy brindando, no sean excesivos, porque también generar controles por generar controles, eso se convierte en una enfermedad para la organización y también se vuelve un costo de prevención altísimo, que al final debe existir ese equilibrio. Luego, bueno, vamos a ver, con el tema de costos, dudas, consultas, comentarios. Bueno. El otro tema que tenemos, que ustedes tenían como material complementario, era el tema de los sistemas integrados de gestión de calidad. Entonces, recordemos que ustedes deben de leer esos materiales. Entonces, nada más para recordarles, los sistemas integrados de gestión de calidad pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de 2 normas, pueden ser de 3 normas, pero el más usual en la línea de certificación es el sistema que tiene que ver con la 9001, que es la de calidad, la 14001, que es de gestión, y la norma 45001, que tiene que ver con riesgos laborales. Entonces, léanse en el material. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan los sistemas integrados? Bueno, los sistemas integrados buscan que exista un único manual de gestión, que yo no tenga 3 manuales, que yo no tenga 3 políticas, que yo no tenga 3 procesos, sino que yo tenga una sola sombrilla que le permita a la organización gestionar de manera simultánea las distintas normas y que los esfuerzos sean más bajos. Entonces, que los costos de calidad sean menores, que se requiera de menos cuidado, ¿verdad? En saber si tengo que cambiar un manual porque ahora hice otro manual y luego tengo que devolverme. No, tengo un solo manual que abarca todo. Pero como hablábamos de la 9004, yo, si bien es cierto, utilizo la 9004 como apoyo, cuando yo tengo un sistema de 9001 y 9004, no es un sistema integrado, es un sistema de 9001, porque es la que se certifica, que se apoya de las mejores prácticas de la 9004. Entonces, eso sí es muy importante de tener claro, que los sistemas integrados es porque, aunque no todos sean certificados,
todos busquen al menos esa certificación y de manera integrada, porque puede ser que yo solo tenga certificado uno de los otros sistemas, pero los otros sistemas sí deben ser auditados, sí se someten a ese proceso, y esa es la diferencia con la 9004, que la 9004 yo no me audito, me autoevalúo. Entonces, que yo sé que a veces son temas que de una u otra forma a veces tienen duda, ¿verdad? De cuándo o por qué. Yo sí digo que tal y tal norma sí se integra y las otras no. Las normas que son de guía u orientación no tienden a auditarse. Ahora, dudas, consultas, ya la mayoría, bueno, ya se cerró el tema de los grupos. Recordemos que con respecto a los grupos, ya ahí quedaron definidos, tienen que ponerse a trabajar para las actividades que sean grupales. No sé si tienen dudas con el proyecto consta de dos partes. En la parte A se definen ciertos requisitos de la norma 9001 que ustedes tienen que verificar si se cumplen, y en la segunda parte del proyecto son los otros requisitos de la 9001 que ustedes también deben de verificar si se cumplen dichos. Deben de además recordar que el proyecto sí o sí debe ser en una empresa, que ustedes tienen que aportar la carta, ¿verdad?, de la empresa, y no sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Todos los proyectos se aceptan solamente a través de la plataforma de EducaU. Los proyectos deben ser obligatoriamente presentados en formato Word. De hecho, no se aceptan en otro formato. Vamos a ver qué otra cosa es importante para que lo tengan claro. La información, eso sí es importante, tanto de las fechas de las tutorías, de las fechas de las tareas, de las fechas de las actividades prácticas, de los proyectos, etcétera, siempre son las que están en el campus virtual, en el ¿cómo se llama?, en el EducaU. La orientación académica que vale es la que está en el EducaU, para que lo tengan claro también. ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo, profe, la tarea, digamos, está disponible hasta el 9, entonces, digamos, tendríamos del 9 al 15 para desarrollarla. ¿No la habilitan antes? Así es. No se habilita antes. Ya eso, digamos, está previamente establecido en la plataforma. Sí, todas las actividades están ahí establecidas. ¿Y la tarea sí es en grupo? Ok, la tarea es en grupo. Recordemos que la tarea y el proyecto son en grupo. Vamos a ver, sí, la tarea, tengo un segundo nada más para confirmar. Porque estoy casi segura que... Denme un segundo. Sí, la tarea es en grupo. Ok, muchas gracias. Sí, la tarea y los proyectos son en grupo, y son dos actividades individuales que son las actividades prácticas individuales, las APIs. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al proyecto, igual puede ser una pequeña o mediana empresa, ¿verdad? Sí, y solo sí se le pueda aplicar la ISO 9001. Ok. Recordemos, bueno, cuando vayamos a la siguiente tutoría, creo que es en la siguiente, denme un segundo. Deme un segundo, creo que es, ok. Sí, cuando vamos a la siguiente tutoría, que es a la de ella específicamente de la norma 9001, vea, yo esperaría de que, ¿verdad?, por favor, léanse la norma antes de la próxima tutoría, lleguen con preguntas, porque esas son las preguntas que ustedes van a tener con respecto al proyecto. Ustedes van a tener que implementar cada uno de los requisitos que pide la norma 9001 en su organización o en la empresa donde ustedes decidieron escoger. Entonces, por ejemplo, habrán organizaciones que por el giro del negocio
hay requisitos de la norma que no les aplican. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa que vende servicios, probablemente, o que tiene servicios, que es una empresa de servicios, probablemente no tiene nada con respecto a la parte metrológica. Hay un apartado de la norma que habla del control metrológico de los equipos. Entonces, si la empresa no tiene equipos, no le aplica ese requisito de la norma. Entonces, vayan leyendo la norma, vayan viendo, pero esos son muy pocos casos, ¿verdad? En los que hay algún requisito que por el giro del negocio no le aplica a mi empresa. Entonces, yo lo que tengo que decir es, no le aplica, ¿verdad? En el proyecto, pero también tengo que decir por qué no le aplica. Entonces, eso es muy importante, porque también pasa de que la gente dice, ah, no, esto no le aplica a mi empresa. No, no, no. Que su empresa no lo haga, porque precisamente no tiene un sistema de gestión 9001, no quiere decir que no le aplica. Es porque hay una imposibilidad material de aplicación en ese proceso o producto específico, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, vayan haciendo una revisión de la norma punto por punto, porque en la próxima tutoría vamos a desarrollar los capítulos de la norma y espero que tengan dudas, consultas y comentarios con respecto a eso. Es muy importante tenerla bien clara la norma para la próxima tutoría. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, podríamos dar por terminada la tutoría. Recordemos que el espacio de la tutoría es de 2 horas. Entre ustedes más hagan consultas, entre ustedes más participen, entre ustedes más aprovechen este espacio, pues creo que es de beneficio para todos, ¿verdad? Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta.